Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Les habla la tía Javiera del programa de integración escolar y el día de hoy les vengo a presentar las actividades que debemos realizar hoy, miércoles 2 de septiembre, en la asignatura de lenguaje. Antes de empezar a trabajar, vamos a recordar lo que estuvimos viendo la semana pasada en la asignatura de lenguaje. Vamos a hacer una revisión de actividades para que ustedes vayan corrigiendo si lo que hicieron estuvo bien o quizás si tuvieron algún tipo de dificultad. La semana pasada estuvimos leyendo un cuento que se llamaba La Escuela Pequeña y su autor era Enric Larreula. Este cuento nos contaba la historia de una escuela que era muy pequeñita y que solamente caía la profesora y el estudiante. Y el resto de los niños que no podían ingresar a la escuela se colocaban a jugar en los árboles hasta que les tocara su turno de poder ir a la escuelita. Pero un día, el alcalde de esta ciudad, de este pueblito, quiso construir la escuela más grande para que todos los niños pudieran estudiar al igual como ocurría en el resto de los pueblos. Pero los niños pensaban que si iban a ir a la escuela no iban a tener tiempo para jugar y que ellos no querían una escuela más grande, sino que querían su escuelita, así aprendían y también jugaban. Entonces el alcalde tomó la decisión de los niños e hizo que todos los niños sacaran las mesas donde estaba la escuelita y las llevaran a el bosque, ¿cierto? Y así los niños podían estudiar y jugar a la vez. Y tuvieron también la escuela más grande porque como estaba en el bosque era muy grande. Y así los niños tuvieron la escuela más grande al aire libre. Y también ustedes tuvieron que responder a algunas preguntas. Por ejemplo, tenían que completar esta ficha del texto y tenían que colocar el título y el autor, ¿cierto? El nombre, el título de este cuento era La Escuela Pequeña y su autor era Enric Larreula. También tuvieron que responder algunas preguntas. ¿Cómo es la escuela al principio del cuento? Y la respuesta correcta era que la escuela era pequeña. Después nos preguntaban, ¿qué hacían los niños mientras la escuela estaba ocupada? Y la respuesta correcta, o muy similar, era que los niños jugaban en el bosque. Se trepaban en los árboles, corrían, saltaban y jugaban entre ellos. Luego, la pregunta número 4 decía, ¿cómo terminó siendo la escuela al final del cuento? Y la respuesta correcta, o muy similar, era que la escuela terminó siendo grande porque estaba al aire libre, ¿cierto? Era una escuela muy grande. Y la pregunta número 5 era una pregunta de reflexión, por lo tanto no había una respuesta correcta. Nos preguntaban, ¿crees que los niños son felices en su escuela nueva? Que ahí ustedes tenían que responder que sí o que no y argumentar. Y en la última lo que tenían que hacer ustedes era describir a su escuela y colocar lo que más le gustaba y también dibujar la escuelita como a ustedes les saliera. Y esos niños fueron las actividades que estuvimos haciendo el día lunes de la semana pasada. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy, niños? Hoy vamos a leer un cuento y vamos a responder a algunas preguntas y también vamos a estar trabajando con el vocabulario. En la actividad número 1 vamos a leer y vamos a hacer la misma dinámica que venimos haciendo hace algunas semanas. Ustedes van a pausar el video, van a leer el cuento y después cuando hayan terminado de leerlos van a continuar con el video porque yo también se los voy a leer.
¿Ya? Entonces, a pausar el video y a leer el cuento por ustedes solitos. Ahora que terminaron de leerlo, se los voy a leer yo. Este cuento se llama Mil grullas y es de la autora Elsa Bornemann. Y dice: Oh my God, baby, baby, don't you see? Y dice: Naomi Watanabe y Toshiro Ueda creían que el mundo era nuevo, como todos los chicos, porque ellos eran nuevos en el mundo, también como todos los chicos. Pero el mundo era ya muy viejo entonces, en el año 1945, y otra vez estaba en guerra. Naomi y Toshiro no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando. De que ambos recordaban sus pequeñas vidas en la ciudad japonesa de Hiroshima, se habían desarrollado del mismo modo, en un clima de sobresaltos entre adultos callados y tristes, compartiendo con ellas los escasos granos de arroz que flotaban en la sopa diaria y el miedo que apretaba las reuniones familiares de cada anochecer en torno a la noticia de la radio, que hablaban de luchas y muertes por todas partes. Si se dan cuenta, acá hay una palabra que quizás nos puede causar un poquito de confusión, que es sobresaltos. Y sobresaltos, niños, significa miedo o asusto repentino. Por ejemplo, cuando a mí me asustan, yo doy un salto, ¿cierto? O me doy un sobresalto. Eso significa esa palabra. Acá nos cuentan que había un clima, ¿cierto? Un poco de tristeza, esta ciudad se encontraba siempre en guerra, por lo tanto había un aire de preocupación, ¿cierto? Porque ¿qué era lo que podía pasar? Ahí nosotros vemos una foto de que la gente en verdad estaba muy preocupada. Sin embargo, creían que el mundo era nuevo y esperaban ansiosos cada día para descubrirlo. ¡Ah! Y también se estaban descubriendo uno al otro. Se contemplaban de reojo durante la caminata hacia la escuela, cuando suponían que sus miradas levantaban murallas y nadie más que ellos podía transitar en ese imaginario senderito de ojos a ojos. Acá tenemos la palabra ansiosos, que significa que están ansiosos o deseosos de hacer algo. Acá nos cuentan también que Naomi y Toshiro se miraban entre ellos, también se estaban conociendo, se estaban descubriendo, y que cuando ellos se miraban sentían que como el mundo desaparecía. Sigamos leyendo. Ahí tenemos una foto de Naomi y Toshiro. Apenas se habían intercambiado algunas frases. El afecto de los dos no buscaba las palabras. Estaban tan acostumbrados al silencio. Pero Naomi sabía que quería a ese muchachito delgado, que más de una vez se quedaba sin almorzar para darle a ella la ración de batatas que había traído de su casa. Batatas, niños, significa papas, ¿ya? Ese es el significado de patatas, papas. No tengo hambre, le mentía a Toshiro cuando veía que la niña apenas si tenía 2 o 3 galletitas para pasar el mediodía. Te dejo mi vianda. Y se iba a corrotear con sus compañeros hasta la hora de regreso a las aulas para que Naomi no tuviera vergüenza de devorarse la ración. Vianda, niño, significa colación o comida. Ya, eso significa. Y acá nos van contando que Toshiro siempre le daba su comida a Naomi cuando se daba cuenta que no traía comida para comer en la escuela, y él se la daba a ella y se iba a jugar. Ya, porque a Naomi igual le daba vergüenza comerse la comida de Toshiro. Naomi poblaba el corazón de Toshiro.
Se le inundaban los sueños con sus largas trenzas negras. Le hacía tener ganas de crecer de golpe para poder casarse con ella. Pero ese futuro quedaba tan lejos aún. Y ahí, niños, termina nuestro cuento. Si nos damos cuenta, Toshiro estaba enamorado de Naomi, pero todavía eran muy chiquititos. Les quedaba mucho futuro aún por recorrer. Y ahora, niños, lo que vamos a hacer es responder algunas preguntas. Y vamos a completar esta tabla con el título y el autor del cuento que ustedes acaban de leer. Luego van a responder la pregunta 2 que dice, ¿cómo se llaman los personajes del cuento que acabas de leer? Y ustedes van a responder. ¿Cómo se llamaba la ciudad en donde viven los personajes? Y ahí ustedes también van a tener que escribir. Pregunta 4. ¿Qué hacía Toshiro para demostrarle a Naomi cuánto la quería? ¿Qué hacía? ¿Qué le daba? Y ahí ustedes van a responder. Y luego las 5 van a leer ese fragmento, ya que nos habla un poco de cómo era el clima en esa ciudad. Y ustedes van a responder, ¿cómo crees tú que es el ambiente en el que se desarrolla la historia? Y van a escribir 3 características. ¿A qué me refiero con ambiente, niños? Que, por ejemplo, nos decía que la gente estaba muy preocupada, ¿cierto? Porque no sabían si iba a haber guerra. Siempre en la radio escuchaban noticias de muertes, de luchas. Entonces, obviamente, el ambiente era un poco tenso, de preocupación. Toda la gente estaba triste. Entonces, ahí ustedes van a dar 3 características. Y luego van a crear una oración con esas 3 palabras: sobresaltos, ansiosos y batatas, que fueron palabras que estuvimos trabajando en el texto, en el cuento que acabamos de leer. Ustedes van a crear una oración por cada palabra. Y con eso, niños, finalizamos las actividades del día de hoy. Recuerden que cualquier duda o consulta nos pueden preguntar al WhatsApp y en la misma plataforma nos pueden mandar fotitos para evidenciar el progreso de los niños. Con esto me despido y nos vemos la próxima semana. Adiós.